Trato justo, escrito por Anaís Veloz. No querrás que te lo cuente. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguela. Salí del salón de belleza encantada con mi nuevo cambio de look. Estaba segura que Fernando, mi marido, lo amaría tanto como yo. Me dirigí a casa de inmediato porque contaba con el tiempo justo para prepararle la cena. Pero algo llamó demasiado mi atención, pues al llegar a casa estaban mis padres, mis suegros, cuñados, amigos y demás. Supuse que me darían una sorpresa y no me equivoqué, solo que sería la peor sorpresa del mundo. Hija, tienes que ser fuerte, me dijo mi madre cuando bajé del carro. ¿Está todo bien, mamá?, le pregunté angustiada. Ay, Fátima, a Fernando se lo llevaron, contestó mi suegra llorando. No, esto debe ser una broma de muy mal gusto. Papá, diles que paren, que no es gracioso. Papá me abrazó y me llevó adentro. Ahí me explicó que un grupo de hombres armados habían llegado al taller donde trabajaba Fernando y se lo habían llevado a él y 3 trabajadores más. No, papá, eso no puede ser posible. Fernando no tenía problemas con nadie, debe ser un error. Lamentablemente no es así, hija. Las cámaras de seguridad del taller grabaron el momento exacto en que se los llevaron. Ya las pruebas las tiene la policía y estoy seguro de que Fernando aparecerá muy pronto. Ay, papá, por Dios. Aquí la policía nunca hace nada. Dime qué voy a hacer sin mi marido. Mi padre trató siempre de que yo no perdiera la fe, pero esto se estaba volviendo imposible. Lo buscamos por todos lados, pegamos carteles en las calles, lo publicamos en las redes sociales, pero nadie sabía dónde estaba. Acudíamos a diario con las autoridades, pero en lugar de ayudarnos nos cuestionaban acerca de su vida, hasta que nos dimos cuenta de que la justicia no estaba de nuestra parte. Lo primero que pensamos es que se trataba de un secuestro, pero rápidamente desechamos esa idea, pues nunca hablaron para pedir un rescate. Lo segundo fue que tuviera algún enemigo, pero tampoco coincidía porque después de hacer una exhaustiva investigación, nos dimos cuenta de que era demasiado querido. Nos estábamos quedando sin opciones, hasta que un día Carlos, mi cuñado, llegó a la casa bastante alterado y nos dijo que había escuchado a doña Mari, la del billar, decir que habían ido unos tipos a tomar y entre copa y copa platicaban que uno de ellos había participado en el secuestro de los del taller. Contó todo con lujo de detalle y a su parecer había exagerado un poco, pues dijo muchas cosas que sonaban difíciles de creer. Tenía bien atontado al que iba con él. Mi suegro le pidió a Carlos que fuera por doña Mari y que si se negaba a venir le ofreciera algo de dinero para que no pusiera resistencia. Y así lo hizo. Después de casi una hora llegaron y doña Mari se negaba a contarnos lo sucedido. Decía que ella temía que le hicieran algo por chismosa, que mejor olvidáramos lo que habíamos escuchado y la dejáramos ir. Pero mi suegro le suplicó y le ofreció 5.000 pesos, y esto hizo que rápido soltara la lengua. Nos contó que ese tipo era un sicario de los que viven allá en el monte y que seguido llevaba muchachitos al billar para convencerlos de trabajar para ellos. Se la pasaba contándoles infinidad de historias, llenándole la cabeza de mentiras a los muchachitos pendejos para que se unieran a ellos. ¿Y usted ha escuchado algo de mi hijo, doña Mari? La mera verdad no, don Simón. Solo lo que el chismoso de Carlos vino a contarle. Pero yo creo que sí ha de estar vivo, oiga. ¿Por qué lo dice?, le preguntó mi suegro con alegría. Porque según estos cabrones los matan a los 15 días, si no les sirven, y su muchacho apenas va para una semana que se lo llevaron. Mi suegro le agradeció a la señora y la dejó ir, no sin antes pedirle que le hiciera un mapa para llegar a la guarida donde se escondían esos desgraciados, ya que ella solía llevarles cerveza y mujeres muy seguido. Estuvimos vigilándolos por 3 días. Incluso yo acompañé a doña Mari en una ocasión a dejar cerveza y 2 jovencitas para ubicar bien el camino, pero pude darme cuenta de que sería muy difícil ingresar ahí porque estaba súper vigilado por hombres fuertemente armados.
Al llegar a la casa les dije que sería muy difícil ingresar por nuestra cuenta porque tenía mucha seguridad. Mi suegro les llevó toda la información a la policía, pero de nada sirvió, ya que ellos alegaban que necesitaban la orden del gobernador porque los superaban en número. No podría creer que estos cobardes eran los que se cargaban de nuestra seguridad. Sabía que si no hacía algo rápido terminarían por matar a Fernando. Me puse a investigar acerca de ellos y preguntando por ahí, descubrí que la mamá de uno de los jefes vivía en el poblado de enseguida. Así que le platiqué a mi padre y a mi suegro que tenía planeado. Pero mi padre de inmediato me dijo que era una locura, pues la señora siempre estaba escoltada por 3 personas armadas. Y al escuchar esto, mi suegro enseguida le dijo a mi padre: ¿también te parecería una locura que a la que se hubieran llevado fuera tu hija? Mi padre agachó la mirada al escuchar las fuertes palabras de mi suegro. Pero es muy peligroso, Simón, le dijo mi padre. ¿No entiendes que te pueden matar? Ay, Víctor, si estos cabrones me tienen muerto en vida desde que se llevaron a mi muchacho. Y sabes que por gente como tú, estos desgraciados se la pasan haciendo su voluntad. ¿A qué te refieres con eso?, le respondió mi papá un poco molesto. Pues a que nos vale madre lo que le pase a la gente mientras no sea tu familia, no te interesa. Y estás mal, cabrón, porque ahorita es la mía, pero te aseguro que tarde que temprano será alguien de tu familia. Y no porque quiera que te suceda, pero estos cabrones están haciendo lo que les da la gana con el pueblo. Si todos tuviéramos un poco de empatía por el dolor ajeno, esto sería otro cantar. Lo superamos en número, pero nos dejamos amedrentar fácilmente. Y una vez te digo, con tu ayuda o sin ella, voy a rescatar a mi hijo. Mi padre se fue sin pronunciar palabra, y la verdad yo me sentí bastante avergonzada por la actitud que estaba tomando mi padre. Mi suegro me pidió que no lo juzgara, pues él también temía por mi seguridad, y era comprensible. Me dio un beso en la frente y me pidió que fuera por mi suegra y mis cuñados para contarle el plan. Así lo hice. Cuando estábamos todos reunidos, tocan fuertemente a la puerta. Nos pusimos bastante nerviosos, pues creíamos que doña Mari nos había delatado con los delincuentes. Mi suegro nos pidió que nos quedáramos quietos, que él abría. Y vaya tremenda sorpresa que se llevó, pues al abrir se dio cuenta de que era mi padre acompañado de 50 personas dispuestas a ayudarnos. Y es que no solamente eran hombres, eran mujeres, madres desesperadas, esposas, hijas, hermanas, que al igual que yo habían perdido un ser querido a mano de estos monstruos. No tengo el conocimiento para manejar una de estas, dijo una de las mujeres que venían con mi padre, mientras nos mostraba una pistola que sacaba de entre sus ropas. Pero tengo el valor y el coraje de pelear contra esos malditos que mataron a mi hijo frente a mí. Pues yo estoy dispuesto a todo, dijo uno de los hombres. Esos cabrones violaron y mataron a mi hija en el cerro. Las autoridades no hicieron ni madre y mi cobardía no me dejó vengar su muerte. Vamos, señores, ya no podemos hacer nada por nuestros muertos, pero sí por los vivos que ahora nos necesitan. Mi suegro lloraba conmovido al ver el apoyo que estaba teniendo de toda esta gente. Conseguimos armas y unas camionetas y quedamos de vernos a la salida del pueblo discretamente para evitar llamar la atención. Pero fue casi imposible porque al llegar al punto de encuentro nos quedamos helados al ver que eran más de 60 camionetas. Se había corrido el rumor por diferentes pueblos y todos estaban dispuestos a ayudar y con la ilusión de encontrar algún familiar. Después de acomodarnos, emprendimos el viaje en caravana hacia el pueblo donde vivía la mamá del duende, el jefe de sicarios que tenía aterrorizada toda la región. Al llegar al pueblo, pudimos identificar rápidamente la casa de la señora, pues era bastante ostentosa en comparación del resto de las casas. Al sonar el claxon, salieron rápidamente 2 hombres armados, pero al darse cuenta de la cantidad que éramos, rápidamente bajaron sus armas y se tiraron al suelo en señal de rendición. Entramos a la casa a toda prisa, pues teníamos que le dieran aviso al duende y este llegara con refuerzos y terminara todo en un baño de sangre. Uno de los compañeros tomó a la señora de los cabellos y comenzó a insultarla, pero al darse cuenta, mi suegro
le gritó molesto. Tranquilo, compañero, que nosotros no somos igual que ellos. Nosotros venimos a hacer justicia, no a comportarnos como animales. Así que vaya tratándola con respeto. La mujer quedó sorprendida al escuchar a mi suegro y le agradecía entre lágrimas, pues nunca se imaginó que sería tratada de esa manera. Estábamos ordenando que la subieran a una de las camionetas cuando gritaron unos compañeros: «Don Simón, aquí tienen unos amarrados». Fuimos de inmediato hacia una de las habitaciones. El panorama era desgarrador. Había 8 hombres atados de pies y manos y con los ojos vendados. Estaban bastante golpeados y les era imposible ponerse de pie, así que entre varios comenzaron a sacarlos en peso para poder ponerlos a salvo. Uno de los compañeros tomó una enorme televisión que estaba en la sala, pero mi suegro le tapó el paso al quererla sacar, pues el compañero alegaba que era en pago de lo que esos malnacidos le habían robado. Pero mi suegro lo detuvo argumentando que estaban ahí para ayudar, no para convertirse en ladrones como ellos. La dejó no de muy buena gana y emprendimos el regreso a casa, no sin antes revisar que no quedara alguna persona privada. Llegamos a casa de mi suegro y ahí se quedaron 12 camionetas custodiando la casa de él, por si el duende mandaba gente a rescatar a su mamá. Después de tranquilizarnos un poco, comenzamos a interrogar a la señora, pues no entendíamos cómo era que ella se prestaba a semejantes barbaridades que hacía a su hijo. Ella trató de negarlo al principio, pero después de decirle que habíamos encontrado a las personas secuestradas en su casa, no le quedó de otra que admitir que era parte de toda esa podredumbre que dirigía a su hijo. «¿Qué me van a hacer, cabrones?», nos gritaba asustada. «Me van a matar, ¿verdad?». «No, señora, no la vamos a matar. No somos asesinos», le decía a mi suegro tranquilo. «Entonces, ¿quién chingados son?». «Muy buena pregunta», le respondí yo. «Somos una familia cansada de todo el desmadre de tu hijo. No queremos hacerte daño, solo queremos recuperar a mi esposo, y qué mejor manera que hacerlo por medio de ti». «No entiendo a qué te refieres, muchacha», me dijo sorprendida. «Mire, señora», le interrumpió mi suegro, «aquí solo buscamos que ninguna de las dos partes salga perjudicada. Así que es la vida de mi hijo por la de usted. Así de simple, me entregan a mi hijo con vida y usted vuelve a su casa. Mi hijo nunca cederá a sus peticiones. Van a matar a tu hijo y a todos ustedes, bola de desgraciados». «Bueno, señora, esa es decisión de su hijo. Si no accede a nuestras peticiones, pues nos morimos todos, porque ni crea que nos vamos a quedar de brazos cruzados». «Listo», dijo mi suegra. «Terminamos los carteles, Simón». Mi suegra junto con 3 señoras más habían estado haciendo varios carteles para pegarlos por todo el pueblo, dirigidos al duende, donde decían lo siguiente: «Duende, tenemos a tu mamá. No somos de ningún grupo delictivo. Somos un grupo de ciudadanos que buscamos a nuestros familiares que tú y tu gente han desaparecido. La vida de tu madre, por los secuestros del taller y por todos los que hasta la fecha no encontramos. Te lo exigimos. Queremos a nuestros familiares vivos». Salieron 2 camionetas a pegar los carteles. Aún no habían terminado de distribuirlos cuando suena el teléfono de la casa insistentemente, hasta que mi suegro contestó: «Bueno». «Mira, hijo de tu reputa madre, ¿no sabes con quién te estás metiendo? Te vas a cargar la chingada a ti y a toda tu familia. Voy a matar a tu hijo y te voy a mandar el video, perro». «Buenas noches, joven», le respondió mi suegro sereno. «Veo que ya te enteraste de que tenemos a tu madre, y me imagino que ya debes de estar planeando cómo torturar a mi hijo para que yo acceda a liberar a tu madre. Te imaginas bien, cabrón. No sabes todo lo que le voy a hacer a este güey. Lo voy a quemar vivo, pero antes de eso te voy a mandar dedo por dedo para que lo dejes de recuerdo. Mira, joven, nosotros en ningún momento hemos lastimado a tu madre. Incluso creo que debiste darte cuenta
de que cuando fuimos por ella no le hicimos destrozo alguno a su casa, porque queremos hacer las cosas bien, muchachos. Acabemos con esto de una vez. Entrégame a mi hijo y puedes llevarte a tu madre. No, esto no se va a quedar así. Nadie se mete con mi jefa, cabrón. Voy a hacer que te arrepientas. Perfecto, muchacho. Solo te recuerdo que cualquier cosa que le hagas a mi hijo o a cualquiera de los que tengas retenidos, se lo haremos a tu madre. Piensa las cosas bien, muchacho, y comunícate cuando estés más tranquilo. Mi suegro colgó el teléfono y nosotros no entendíamos por qué. Eso podría provocar que mataran a Fernando. Mi suegra le reclamaba nerviosa, pero él parecía no escucharla. Se sentó en el sillón sin decir una palabra. Todos estábamos en silencio. Solo se podían escuchar los gritos y las rayadas de madre que nos decía la mamá del duende desde la otra habitación. Casi media hora después de haberle colgado al duende, suena una notificación de mensaje en los celulares de cada uno de los que estábamos ahí en la casa. Era un video, y al abrirlo nos encontramos con la más aterradora escena. Estaba mi esposo y otros 3 hombres desnudos colgados de las manos, cuando de repente aparece el duende diciendo: te lo dije, pendejito, que no sabías con quién te habías metido. Acto seguido se ve como alguien le pasa una tabla y este comienza a golpearlos cual si fuera piñatas. Se escuchaban los gritos desgarradores de Fernando. Esto provocó que mi suegra se desmayara. En cambio, mi suegro se mantuvo firme y terminó de ver el video de 5 minutos donde no hacían más que torturarlos. Al terminar, dejó el celular en la mesa de la sala, se dirigió hacia el patio y arrancó uno de los lazos que servían de tendedero. Comenzó a quitarle el palo de la escoba, sacó un cuchillo del cajón de la cocina. Tratamos de preguntarle qué es lo que hacía, pero él parecía no escuchar. Regresó a la sala, tomó su teléfono celular y junto con todas las cosas anteriores se dirigió a la habitación donde estaba la mamá del duende. A los pocos segundos salió y dijo que necesitaba 2 hombres que lo auxiliaran. Uno de ellos fue Carlos, mi cuñado, y otro fue el papá de uno de los muchachos que salía en el video que había mandado el duende. Después de entrar, cerraron la puerta con seguro, y esto fue lo que nos contó Carlos que pasó. Me apena muchísimo que tenga que pasar por esto, señora, pero es que su hijo no me dejó alternativa, le dijo mi suegro mientras le mostraba el video que le había mandado el duende. Reía esta. Te lo dije, cabrón, que con mi hijo no ibas a poder. Ese chamaco es un chingón, así que suéltame ya antes de que te mate a tu hijo. Siento mucho no poder hacerlo, pero yo había hablado con tu hijo y fui muy claro al decirle que si le hacía algo a mi hijo o a cualquiera de las personas que tuviese, usted lo pagaría, mi querida señora, de la misma manera. Así que le quiero aclarar que no estoy de acuerdo con esta clase de barbaries, pero su hijo no me ha dejado otra opción. Le ofrezco nuevamente mis disculpas. Al ver que mi suegro hablaba en serio, esta comenzó a temblar y a suplicar que pararan. Le ordenaron a Carlos quitarle la ropa mientras mi suegro y el otro hombre ponían un soporte en el techo y amarraban un lazo para que éste colgara, para luego amarrarle las manos de ahí. Cuando ya la tenían desnuda y amarrada, mi suegro pidió que comenzaran a grabarla para luego aparecer mi suegro y hablar frente a la cámara. Me siento apenado en hacerle esto a tu madre, muchacho, pero tú cambiaste las reglas del trato. Espero y me quede tan bien como el que me mandaste tú. Dicho eso, comenzaron a golpear a la señora. Sus gritos se podían escuchar hasta afuera. Tratamos de abrir, pero era imposible, hasta que después de 5 minutos los golpes pararon. Se abrió la puerta y salió mi suegro limpiándose la sangre con un trapo. Al entrar la mujer seguía colgada. La desamarramos con la ayuda de algunos muchachos y comenzamos a limpiarla, pero entró mi suegro nuevamente y nos impidió terminar. Dejó cuidándola a Carlos y se fue a sentar nuevamente al sillón. Sonó el teléfono nuevamente. Era el duende, otra vez, pero ahora hablaba totalmente diferente.
Pedía clemencia para su madre y dijo aceptar el trato. Pero ahora mi suegro había cambiado las reglas, pues ya no era suficiente lo que había pedido en un principio, pues decía que sus acciones ponían en riesgo a su madre. Le pidió que se entregara a las autoridades y luego entregara a su hijo y al resto de las personas secuestradas y dijera el paradero de los cuerpos de los que habían asesinado. Mi suegro dejaría en libertad a su madre. No tuvo más remedio que aceptar. Esa misma noche se entregó y liberó a los secuestrados. Comenzó a dar las ubicaciones de los cadáveres que él y su gente habían asesinado a sangre fría. Su madre fue liberada y teníamos que levantar cargos en contra nuestra, pero gracias a Dios no fue así. El duende se encuentra preso, al igual que sus cómplices. Fernando se recupera en el hospital bastante rápido y hay varias familias dándole cristiana sepultura a sus familiares. Agradecería mucho que dejaras un comentario explicando qué tal te pareció este relato. Recuerda dejar tu manita arriba. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Recuerda también que al compartir este video ayudarás muchísimo a que el canal siga creciendo. No olvides por nada del mundo visitar las páginas de nuestra querida escritora Anaís Veloz. No querrás que te lo cuente. Los niños no se tocan. Escrito por Anaís Veloz. No querrás que te lo cuente. Creí que por fin había encontrado el amor de mi vida, sin imaginar que el gusto me duraría tan poco. Hace 4 meses conocí a Ramiro en un bar. Solía asistir a ese sitio junto con mis amigas por lo menos 2 veces al mes, pues entre el trabajo, los niños y la casa me merecía un rato de distracción, o al menos eso creía. No pude haber estado más equivocada. Mi esposo se había marchado 5 años atrás, pues el muy desgraciado se fue a Estados Unidos buscando una vida mejor para mí y los niños. Le dije que tenía miedo que no podría con mis hijos sola y con la bebé que venía en camino, a lo que él me respondió que no me preocupara, que sería incapaz de dejar a sus hijos sin padre, que solo eran unos meses, pues regresaría a conocer a su hija. Pero olvidó muy rápido su promesa. Por cerca de los 3 meses dejó de mandarnos dinero y de contestarme las llamadas. Estaba sola con 2 niños pequeños de 5 y 7 años y una bebé a punto de nacer, así que tuve que salir adelante por mis hijos y poco a poco me fui adaptando a la vida de madre soltera, aunque debo de confesarte que no fue nada fácil. Cuando mi pequeña Marina cumplió los 2 años, me enteré de la manera más cruel el motivo por el cual nos había abandonado mi esposo. Pues yo venía con un pequeño pastel para celebrar el cumpleaños de mi hija y tenía que pasar por la casa de la madre de él, y como siempre lo hacía, me cruzaba la calle para no tener contacto alguno con cualquiera de ellos. Hasta la fecha me había funcionado bastante bien, pero al intentar cruzar esta vez, un imbécil casi me atropella y por poco tiro el pastel. Volteo a hacerle el reclamo y vaya sorpresa que me llevé, pues era mi esposo en una camioneta de lujo. Pero no venía solo, estaba acompañado por una bella mujer y un par de niños. No me reconoció porque trató de disculparse, pero yo jamás le di la cara. Ese día me di cuenta de que él nunca regresaría, ya que tenía otra familia y se había olvidado por completo de nosotros. En todo el tiempo que estuvo con su madre nunca fue a buscar a sus hijos, así que decidí hacer mi vida y sacar a mis hijos adelante sola. Cuando Marina cumplió 4 añitos, comencé a salir con algunas amigas que se encontraban en la misma situación de abandono que yo. Doña Carmen solía cuidarme a mis hijos cuando salía, así que no tenía pendiente alguno, pues la conocía desde que yo era una niña. Estaba tan necesitada de amor y aceptación que cuando conocí a Ramiro quedé prendida a él casi de inmediato. Era un joven bastante atractivo y por si fuera poco, 10 años menor que yo. Bailamos toda la noche, platicamos de tantas cosas que teníamos en común, que pareciera que estábamos hechos el uno para el otro. Solo cometí decirle que tenía hijos,
pues temía que al ser tan joven, este se asustara con semejante responsabilidad. Salíamos por casi 2 meses y en ese tiempo jamás me tocó. Debí haber visto toda esa clase de señales. Era tan obvio y nunca me di cuenta. Al reprocharme, mis hijos, mis continuas ausencias, terminé por confesarle todo a Ramiro, y en lugar de molestarse se puso feliz. Incluso me pidió que saliéramos del bar y fuéramos a conocer a mis hijos. Yo acepté encantada, aunque no te negaré que estaba demasiado nerviosa la reacción de mis pequeños. Pero al llegar a casa, mis hijos lo recibieron de maravilla. Él era tan amoroso con ellos que parecía que los conocía de toda la vida. Esa noche, después de dormir a los niños por primera vez, me hizo suya, y al poco tiempo se vino a vivir conmigo. Por fin me sentía la mujer más feliz del mundo, aunque por otro lado me dolían las constantes peleas que tenía con doña Carmen, pues esta decía que Ramiro no le agradaba nada y que no le gustaba la forma en la que tocaba a los niños. Yo trataba de explicarle que él solo hacía el papel de su padre, pero siempre terminábamos discutiendo y eso me dolía bastante, pues siempre la vi como mi madre. Cierto día llegó muy cabizbajo del trabajo y al preguntarle qué le pasaba, me dijo que lo habían despedido. Le respondí que no se preocupara, que yo me encargaría de los gastos doblando turno. Él me besaba y abrazaba agradeciéndome por el apoyo. Yo entraba a las 7 de la mañana y regresaba cerca de las 9 de la noche, y Ramiro me despertaba con la cena lista. La casa muy limpia y mis niños bañados y dormidos. ¿Qué más podía pedirle a la vida?, pensaba. Después de 2 meses de trabajar sin ningún día de descanso, tuve una descompensación y me desmayé. Por tal motivo me dieron unas vacaciones de 2 semanas, y al contárselo a Ramiro, este se puso furioso y comenzó a gritarme que necesitábamos el dinero, que cómo era posible que no me importaran mis hijos ni las cuentas por pagar. Estaba tan molesto que no le importó cuando le dije que las vacaciones eran pagadas. Me dio una bofetada y se salió de la casa. Estuve en vela toda la noche, pues este no regresó. Tenía miedo de perderlo. Estaba tan acostumbrada a él que no soportaba la idea de no tenerlo cerca. Cerca de las 10 de la mañana fui a la tienda a comprar algo de despensa para hacerle el desayuno a mis hijos. Y ahí me encontré con doña Carmen, que me miró con desaprobación al verme el hematoma que traía en el rostro por la bofetada que me había dado Ramiro. No puedo creer, Susana, que a estas alturas permitas que ese desgraciado te trate así frente a tus hijos. No, doña Carmen, los niños ya estaban dormidos. Él sería incapaz de pegarme frente a ellos, le dije tratando de disculparlo. Espero que ahora sí te des cuenta de que tus hijos no le están pasando nada bien. Marinita ya ni siquiera habla. ¿Pero qué hice, doña Carmen? No voy a permitir que ponga a mis hijos en contra de su padre. Ese cabrón no es su padre, Susana. Pues como si lo fuera. Él ha hecho más por ellos que nadie en el mundo. Bastante molesta tomé mis cosas y me fui a casa. Al llegar los niños seguían dormidos, así que al acercarme a despertar a Pablito, le pude notar bastantes moretones en los brazos, pues este se encontraba descobijado. Algo extrañada levanté su playera muy despacio, cuidando de no despertarlo, y quedé horrorizada, pues en todo su pecho traía la sangre molida, como cuando te besan y succionan con mucha fuerza. Traté de ahogar mi llanto, pues aún tenía que revisar a mis otros hijos. Me acerqué a la cama de Juanito y no se encontraba mejor, pues tenía las mismas marcas que Pablito. Te juro que sentía que el corazón se me salía del pecho del solo imaginar ver a mi Marinita en las mismas condiciones que sus hermanos. No pude entrar sola a su recámara, así que fui a decirle a doña Carmen lo que acababa de ver. Te lo dije, Susana, que ese tipo no me gustaba para nada. ¿Y Marina cómo está? No lo sé, doña Carmen. No me atrevo a ver a mi hija. Vamos, muchacha, tenemos que revisarla. Pero no haga ruido. No que se despierten los niños. Así que doña Carmen se acercó a la cama de Marina y al levantar las sábanas, esta pegó un tremendo grito ensordecedor.
Una ambulancia, Susana. Rápido, una ambulancia. ¿Pero qué pasa, doña Carmen? Muévete, muchacha, que se nos muere esta niña. Saqué mi celular y como pude pedí una ambulancia. Estos llegaron casi de inmediato. Lo llevé hasta la habitación de mi hija y al quitarle las cobijas nos encontramos con la más aterradora escena. El cuerpo de mi pequeña estaba sobre un gran charco de sangre y podía ver cómo se le iba la vida mientras los paramédicos le daban los primeros auxilios. Nos fuimos detrás de la ambulancia, doña Carmen, los niños y yo, pero nadie quería darnos razón sobre el estado de mi hija. Hasta después de casi 2 horas, el doctor se acercó a mí, acompañado de un par de oficiales. Ahí fue cuando mi mundo se derrumbó, pues el doctor me explica que mi hija había sido víctima de violación y tenía múltiples desgarres, sin contar que tenía una fractura en uno de sus tobillos. No podía creer lo que me estaba diciendo. ¿En qué momento mi bebé había pasado por semejantes aberraciones? Al estar en un estado de shock, doña Carmen fue la que habló y les platicó de la relación que tenía con Ramiro. También pidió que mis hijos fueran revisados porque habíamos descubierto que presentaban múltiples golpes en los brazos, piernas y pecho. Desafortunadamente, mis hijos también fueron abusados por ese maldito, y lo peor del caso fue cuando fui a poner la denuncia, pues me llevé la sorpresa de mi vida, ya que en el Ministerio Público me di cuenta de que ese cabrón ni siquiera se llamaba Ramiro. Su nombre era Samuel y era hijo de una de las familias más ricas del país. El cinismo y la corrupción de esos malditos me daba asco, pues un oficial se acercó a decirme que lo mejor sería que me fuera a mi casa y que le diera gracias a Dios que no me los habían matado, ya que no era la primera vez que ese tipo cometía esa clase de actos. Pero qué demonios, pensé, ¿cómo es posible que me digan esto después de que ese malnacido había cometido tal crimen con mis preciosos niños? El odio invadió cada poro de mi piel y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por hacerlo pagar. Después de casi 15 días me dieron de alta a mi hija y fue tiempo suficiente para planear mi venganza. Logré hacerme novia de uno de los narcotraficantes más crueles y despiadados de mi ciudad. Me preguntarán cómo fue que lo conseguí. Pues resulta que al llegar a casa mis vecinos ya estaban enterados de lo que había sucedido con mis hijos. Y ellos organizaron una recolecta para ayudarme con los gastos en lo que se terminaba de recuperar mis hijos. Eso llegó a oídos del crimen organizado y ellos me dijeron que estaban enterados de todo y que me ayudarían a que el perro ese pagara muy caro lo que les hizo a los niños. Que no me preocupara por nada, que muy independiente de lo que ellos hacían tenían un código inquebrantable. Los niños no se tocan. Y él había quebrantado el más importante de sus códigos. Estuvieron trabajando para tratar de localizarlo, y mientras lo hacían, Julio siempre estuvo al pendiente de nosotros. Le daba a gente que nos cuidara y quien se encargara de la limpieza de mi casa. Incluso contrató una enfermera que era quien le hacía las curaciones a Marina, y al poco tiempo Julio me confesó su amor. Debo de ser sincera en esta parte, pues yo jamás volvería a enamorarme de nadie a raíz de lo sucedido con mis hijos. Pero acepté tener una relación con él por conveniencia, por buscar la venganza de mis hijos. Por fin lograron encontrarlo después de 4 meses de búsqueda. Este maldito se había ido del país con ayuda de su familia, y es lo que solía hacer cada que cometía sus crímenes de pedofilia. Yo, algo preocupada, le comentaba a Julio que temía que nuevamente el gobierno se negara, a lo que él me respondió entre risas que el gobierno solo obedecía a sus órdenes. Me pidió que le diera unas horas, pues su gente lo tenía en una de las casas de seguridad. ¿Y dónde fue que lo encontraron?, pregunté curiosa. Al cabrón lo localizamos cuando iba saliendo del aeropuerto. Mi gente tuvo un pequeño enfrentamiento con sus escoltas, pero no te preocupes, Susana, yo me encargaré de todo. Julio se fue a encontrarse con ese tipo, y para mí cada minuto parecían horas. Estuve tentada varias veces en llamarlo, pero temía que mi llamada arruinara todo, así que esperé pacientemente. Cerca de las 10 de la noche, Julio regresó bastante serio. Le pedí que me contara qué era lo que estaba pasando, y él en un tono bastante serio se limitó a decir: lo siento, Susana. La familia nos ha ofrecido 5 millones por la vida de su hijo,
y este dinero ahorita no le vendría nada mal a la organización. Al escuchar aquellas palabras, sentí que mi mundo se me derrumbaba nuevamente. Te pedí que lo matara, le gritaba entre lágrimas, pero tú lo único que hiciste fue negociar con el sufrimiento de mis hijos. Lárgate, Julio, no quiero volver a verte. Espera, Susana, quedamos en un acuerdo. Él irá preso por 5 años. ¿Y tú crees que ese castigo es suficiente para el daño tan grande que nos hizo? Claro que sí, si me dejaras explicarte. No quise saber más nada y le pedí que se fuera de mi casa y de mi vida, que no lo quería volver a ver jamás cerca de mí o de mis hijos. Él con lágrimas en los ojos me dijo que tarde que temprano entendería el por qué había hecho las cosas de esa manera. A la mañana siguiente fue cuando entendí todo, pues al prender la televisión, lo primero que vi fue la siguiente noticia. El joven Samuel Medina, hijo de los millonarios empresarios de autos Medina, fue arrestado la noche de ayer al salir del aeropuerto por pedofilia y violación a menores de edad. Su juicio se había llevado a cabo el día de su detención, pues las influencias de los padres habían acelerado el proceso. Fue sentenciado a 5 años de prisión en la cárcel Los Laures. Fue trasladado cerca de la medianoche, pero lamentablemente el joven Samuel fue recibido por una ola de presos enardecidos, ya que al llegar se amotinaron y sometieron al personal del centro penitenciario, y el joven Samuel fue víctima de múltiples violaciones. Se dice que más de 50 presos abusaron salvajemente de él. Incluso está circulando videos donde Samuel da las ubicaciones de donde enterró a sus pequeñas víctimas. Al darse cuenta las autoridades de esos videos, pidió ayuda a las fuerzas castrenses para controlar el motín y liberar al personal. Se dice que su estado es muy crítico, pues tiene 3 costillas fracturadas, al igual que pies y manos. Le fueron removidos en su totalidad las piezas dentales, tiene fracturas mandibulares y según una fuente confiable, le han tenido que reconstruir el recto por las múltiples violaciones. No podía creer lo que escuchaba. Realmente Julio había planeado todo eso. Nunca me traicionó, pues cumplió su promesa de hacerlo pagar por todo lo que había hecho. Regresé con él al poco tiempo y hasta fecha sigo a su lado. Me ha apoyado mucho, pues mis hijos aún siguen en terapia. Y si se preguntan qué fue de Samuel, pues él también logró recuperarse. He cambiado de prisión y su condena aumentó a 50 años. Creo que en esa prisión se ha adaptado mucho mejor, pues ahora ya no lo molestan los presos, porque se ha convertido en la mujer de medio penal, y para no sufrir agresiones, tiene que acostarse con 20 presos diarios. Esa es la tarifa que tiene que pagar para que no lo golpeen, pero solo será mientras cumple su sentencia. Se me olvidaba, tiene un grupo de 4 personas que lo cuidan día y noche para que no pueda suicidarse, y todos los días le recuerdan que los niños no se tocan. Cruel engaño, escrito por Anaís Veloz. No querrás que te lo cuente. Nunca creí que esa maldita fiesta cambiaría mi vida para siempre. Y es que había algo dentro de mí que me decía que no era buena idea asistir. Pero ¿cómo decirle que no a ese par de hombres tan guapos?, pensaba. Traté de darme prisa porque Karina tenía más de 10 minutos esperando en la sala. Y al terminar nos dirigimos hacia la fiesta. Y es que pensándolo bien todo fue bastante extraño. Karina y yo paseábamos en el centro comercial y un poco cansadas de caminar de tienda en tienda, decidimos tomar un descanso y parar a comprar algo para comer. Cuando a los pocos minutos se acercan un par de chicos bastante atractivos y nos preguntan si pueden sentarse con nosotros. Le dije que sí de inmediato, aunque no entendía qué demonios hacían con nosotros habiendo tanta chica linda a nuestro alrededor. Platicamos durante un par de horas y todo era fantástico. Eran súper atentos y caballerosos. Así que ya entrados un poco en confianza, nos dijeron que unos amigos de ellos darían una fiesta, pero que era obligatorio asistir con pareja, que sería fantástico si pudiéramos acompañarlos. Ambas aceptamos y quedamos de vernos el jueves a las 9 en punto.
Pasarían a recogernos frente al centro comercial. Estábamos ya en el punto de encuentro, pero ellos no aparecían por ningún lado. Algo decepcionada le dije a Karina: amiga, era demasiado bueno para ser verdad. Creo que es mejor que nos vayamos. O podrían confundirnos con algunas prostitutas, ¿no lo crees? Le dije en modo de broma. Por favor, Nayeli, esperemos un poco más. Apenas son las 9:30. Estoy segura de que algo debió haberles pasado. Solo 10 minutos, Karina. Si no vienen, nos marchamos. Ella aceptó, pero pasaron los 10 minutos y de ellos nada. Así que comencé a caminar, cuando suena el claxon de un carro y al voltear, eran ellos. De inmediato se bajó uno de los chicos y nos abrió la puerta del coche. Se disculparon por el retraso, argumentando haber sufrido una falla mecánica. Yo fingí que no me importaba y seguí platicando de lo más normal. Comenzamos a agarrar carretera y eso me puso algo nerviosa, y al notarlo, uno de los chicos me dijo que no me preocupara, que la fiesta era en una pequeña finca a 10 minutos de la ciudad. Tenían razón, porque en unos cuantos minutos estábamos agarrando terracería y en cuestión de nada habíamos llegado a nuestro destino. El lugar era bastante extraño, pues era una enorme casa en medio de la nada, protegida por unas enormes bardas blancas que hacían imposible la vista hacia el interior. Al entrar, el ambiente estaba de lo mejor: trago, música, chicas bailando sin control, pero cada vez había más señales de que no era buena idea estar ahí, pues la mayoría de las chicas eran como nosotras, poco agraciadas y unas demasiado gorditas, y cada una de ellas estaba con un chico de calendario, guapo y fornido. Comenzaron a llevarnos tragos, pero yo no bebía ni una gota de alcohol, debido a lo difícil que había sido el alcoholismo de mi padre, así que fingía tomarlo frente a ellos para no hacer el desaire. Karina se estaba embriagando con rapidez y eso provocó que ésta tomara más confianza de lo habitual e intentó besar a uno de los chicos. Este reaccionó de no muy buena manera. «¿Qué te pasa, estúpida?», le dijo mientras la aventaba. «Tranquilo», dijo el otro chico al ver que me había dado cuenta de todo. Este cambió su actitud de inmediato hacia Karina y se volvió bastante cariñoso. Al pasar algunos minutos los chicos dijeron que irían por cigarrillos y yo me fui detrás de ellos, cuidándome de no ser descubierta. Fue ahí cuando me di cuenta de todo. Esos malditos jamás se habían fijado en nosotras. Todo era parte de un muy cruel engaño. Estaban parados junto a la puerta cuando dice uno de ellos: «No la soporto más. Realmente esa vieja es asquerosa». «Lo sé, amor, pero tienes que aguantar un poco más. Este mes nos irá bien y tenlo por seguro que por fin nos alcanzará para nuestras vacaciones soñadas». ¿Pero qué demonios había sido eso? ¿Cómo que mi amor? ¿Acaso eran homosexuales?, me preguntaba hacia mis adentros. Corrí a avisarle a Karina lo que acababa de ver, pero no la podía hallar por ningún lado, así que decidí quedarme a esperarla un poco en uno de los sillones, pues creía que quizás había ido al baño. Habían pasado más de 30 minutos y Karina no llegaba, así que decidí ir a buscarla. De seguro se debió haber quedado dormida en el baño, pero al levantarme me di cuenta de que quedaba muy poca gente en la fiesta, y es que ni siquiera había notado en qué momento se había vaciado el lugar. Algo nerviosa comencé a recorrer la casa, pero al abrir la primera puerta quedé horrorizada, pues lo que parecía ser una simple habitación realmente era un quirófano improvisado, pues en una mesa al centro estaba una chica totalmente desnuda, con una gran herida ya suturada. Quise gritar, pero inmediatamente coloqué mis manos en mi boca para evitar ser descubierta. Realmente no quise saber si se encontraba viva, así que caminé hacia otra habitación y para mi sorpresa encontré lo mismo que en la primera: quirófano improvisado con una mujer desnuda y una enorme herida ya suturada. Estaba por cerrar la puerta cuando escuché un pequeño susurro. «¡Ayúdame! ¡Ayúdame!», murmuraba la joven.
Me acerqué muy despacio y le pregunté qué había pasado, a lo que ella a duras penas pudo responderme: tienes que salir de aquí, corre por favor, y dile a mi familia que los amo. Cerró sus ojos lentamente, traté de moverla, pero ella no respondía, estaba demasiado helada, así que salí corriendo a toda prisa del lugar. Entré a una tercera puerta y esta vez por fin había logrado encontrar el baño. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje a mis padres: papá, tienes que ayudarme. No encuentro a Karina y aquí están pasando cosas muy extrañas. He visto unas chicas muertas. Por favor, ayúdame antes de que me pase lo mismo. A los pocos segundos recibí una llamada de mi padre, pero de inmediato puse en silencio el teléfono, pues me daba miedo que se dieran cuenta de que estaba pidiendo ayuda. Le envié la ubicación y cuando abrí la cortina del baño para buscar una ventana por la cual escaparme, no pude evitar soltar un fuerte grito de dolor, pues en la tina del baño estaba el cuerpo de Karina, abierto de par en par. Todos se dieron cuenta, pues de inmediato comenzaron a tocarme la puerta estrepitosamente. Abre la puerta, hija de la chingada. Se escuchaba una voz al otro lado. Pero ante mi negativa, estos derribaron la puerta y me sacaron de los cabellos. Te crees muy lista, cabroncita, ¿verdad? Pero con nosotros no vas a jugar, decía uno de los chicos. Háblale al médico, gritaba otro. Díganle que prepare todo, que ya la hemos encontrado. Suéltame, maldito, gritaba y pataleaba, tratando de defenderme. De repente llegaron los chicos que nos habían llevado a la fiesta y uno de los que me tenían retenida se acercó a ellos propinándole un terrible puñetazo que hizo que sangrara de inmediato. No les mentiré, pero disfrutaba cada golpe que le daban. ¿Pero qué demonios te pasa?, replicó uno de ellos. ¿Acaso estás loco?, dijo mientras trataba de limpiarse la sangre con la mano. Ya me tienen hasta la madre, pinche par de mariquitas. Nunca hacen su trabajo bien. Esta ya se les andaba escapando. ¿De qué manera tienen que entender? Su trabajo se acaba cuando están en manos del doctor. Ah, pero no. Ustedes prefieren andar noviando o quieren que pase lo mismo que en Monterrey. No, señor, decían tratando de disculparse. Me pasaron a uno de los cuartos donde había descubierto a las chicas y al entrar aún estaba sobre la fría mesa. Sus labios estaban totalmente azules. No lo había notado, pero era casi una niña. Podría jurar que no pasaba de los 16 años. Malditos, comencé a gritarles cuando vi que solo aventaron el cuerpo de la chica al suelo, cual si fuera basura, solo para darle paso a la nueva víctima que sería yo. ¿Qué van a ocupar de esta?, dijo el doctor refiriéndose a mí. Pues lo de siempre, los 2 riñones, el hígado, y estoy porque me confirmen si los gringos van a necesitar las córneas. Y vamos a dejar perder el corazón, cabrón, repuso el médico preocupado. Ay, mi doc, pues es que esos pinches chinos ya no quieren pagar bien, regatean mucho, y no creas, el patrón no quiere meterse en pedos. Mira, no seas pendejo, yo tengo un contacto que nos lo podría comprar a un muy buen precio. Estaban discutiendo eso cuando de repente tumbaron la puerta de la habitación y escuché una voz que decía: arriba las manos, nadie se mueva. Gracias a Dios la policía había llegado a tiempo para salvarme. Después de que me colocaron una cobija para taparme, me llevaron con mis padres, que se encontraban acompañados de los padres de Karina. Su mamá enloqueció al ver en el estado en el que sacaron a mi amiga. Yo fui una pieza clave para que esos malditos le dieran la sentencia que merecían, o al menos eso creía, porque después de 6 meses que me atreví a salir a la calle nuevamente, me llevé la sorpresa de mi vida. Estábamos festejando que por fin había terminado con mis terapias y mis padres me habían llevado a mi restaurante favorito y nos quedamos en shock al entrar, pues ahí estaban los desgraciados que le habían quitado la vida a Karina. En ese momento entendí que jamás estaría a salvo de nuevo. Rivalidad.
escrito por Anaís Veloz. No querrás que te lo cuente. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguela. Sentí morirme aquel día 25 de octubre del 2014, pues la venda que yo mismo usaba para cubrir mis ojos finalmente se cayó. Siempre fui señalada por mis amigos, vecinos y familiares por la manera en que criaba a mis hijos, pues decían que era una madre sobreprotectora y hasta cierto punto chantajista con ellos. Pero había un porqué de todo esto. Mi esposo me abandonó después de negarme a dar en adopción a Manuel, pues mi niño había nacido con labio leporino y una pequeña discapacidad en una de sus piernas. Así que sabía que tendría que trabajar el doble para sacarlo adelante. Martín, mi primer hijo, salió igual a su padre, pues desde muy joven se volvió alcohólico y mujeriego. Al cumplir los 16 años ya era padre de unas gemelas y un varón. En cambio con mi Manuel era diferente, muy trabajador y excelente estudiante. Pese a las burlas de la gente, él nunca se dio por vencido. Siempre nos vimos envueltos en problemas con los vecinos por los constantes robos de Martín. Todavía no lográbamos terminar de pagar en un lado para que nos lo denunciaran, cuando este cabrón volvía a hacer de las suyas. Vivía avergonzado de mí y de su hermano, pues yo lavaba y limpiaba ajeno, y a su hermano le apodaba el chueco, haciendo burlas de su condición. Un día mientras cenábamos, una vecina tocó a la puerta con bastante desesperación. ¿Pero qué pasa, mujer? ¿Acaso me quieres tumbar la puerta? Ay, doña Flor, discúlpeme mucho, pero mi hijo Gabriel me acaba de decir que allá en las canchas estaba tirado Martín muy golpeado, y al parecer ¿qué, niña? Habla ya, le dije inquieta. Ay, doña Flor, pues al parecer le cortaron las manos. ¿Pero qué demonios dices, niña? ¿Cómo te atreves a venir a contar semejante mentira?, le decía llorando. Lárgate y no te vuelvas a parar en mi casa. Tranquila, mamá. Lupe solo quiso avisarte. Pues ¿yo qué culpa tengo que el Martín sea ratero? Si antes agradezca que no se lo mataron. Ya, Lupe, cállate tú también. Entiende, mi mamá está alterada. Pues sí, pero no le da derecho de tratarme así. No podía dejar de temblar. Me aterraba la idea de imaginar a mi pobre muchacho sin sus manitas. Mira, mamá, necesitas calmarte un poco. Voy a ir a ver si lo que dice Lupe es cierto. Ve, hijo, y por favor no vuelvas sin tu hermano. Mi hijo besó mi frente y emprendió camino en busca de su hermano. Pasaron los minutos y las horas, y yo tenía noticia de ninguno de ellos. Así que, cansada de esperar, tomé mis llaves y justo cuando me disponía a salir, sonó mi teléfono y al contestar: bueno, mamá. ¿Qué pasa, Manuel? ¿Dónde demonios estás? ¿Qué pasó con Martín? Mira, mamá, necesito que te vengas de inmediato aquí al hospital. ¿Pero qué pasó, Manuel? Aquí te explico, mamá. Salí a toda prisa y afortunadamente pude encontrar un taxi rápido. Al llegar al hospital, Manuel me pidió que me sentara, pues tendría que darme una mala noticia. Mamá, desafortunadamente lo que dijo la Lupe era cierto. A Martín le cortaron las manos y está bastante golpeado. No te contestaba porque tuve que donar sangre porque tuvieron que hacerle una cirugía de emergencia en ambas manos. Pero afortunadamente salió muy bien y ya está en recuperación, mamá. Sé que no será fácil, pero saldremos adelante. Mi corazón se partía en 1000 pedazos al imaginar lo que estos malditos le habían hecho a mi hijo. Pero Manuel tenía razón, ya no tenía sus manitas, pero estaba vivo y era muy posible que todo eso que vivió lo ayudara a cambiar y a dejar el alcohol. Pero qué equivocada estaba. Martín se volvió peor, pues su resentimiento hacia nosotros y la vida se acrecentó. Se estaba dejando morir frente a nosotros y eso provocó que también se echara a perder mi Manuel. Poco a poco se fue relacionando con ese tipo de gente buscando la venganza que tanto le pedía a su hermano. La gente comenzó a notar los cambios en mi hijo, pues las camionetas, las joyas y los múltiples escoltas lo hacían tan evidente
y yo me quedaba callada por comodidad. Cierto día mis hijos sobrepasaron los límites. Llegó Manuel en la madrugada con un par de hieleras y al destaparlas había 4 manos y 2 cabezas de unos hombres no mayores a ellos. Estos celebraban el terrible acto que había cometido Manuel, pues era el regalo que tanto le pedía a Martín, la vida de los malditos que le habían cortado las manos a mi hijo. ¿Crees que te ves bien festejando la muerte de estos muchachos, Manuel? Ay, mamá, son los malditos que le cortaron las manos a Martín. Ellos no merecían vivir. Y tú sí, Manuel. Pues sí, mamá. Yo solo me vengué de lo que le hicieron a mi hermano. Esos perros solo le hacen daño a la sociedad. Ah, sí, hijo. ¿Y qué te hace tan diferente a ellos? Tú también vendes droga y lastimas a los que te deben o a los que son tus rivales. De veras que no te reconozco, Manuel. Y tú, Martín, ¿no te duele lo que has convertido a tu hermano? De veras que a ti te pasan las cosas y sigues igual. No entiendo en qué me equivoqué con ustedes. Me fue a mi cuarto llena de desilusión. Esos no eran los hijos que yo había criado. Estos eran un par de monstruos que no conocía. Sabía que tarde que temprano estos no terminarían bien. Manuel buscando siempre la aprobación y el cariño de su hermano, y Martín toda la vida con sus envidias y resentimientos hacia su hermano. Él buscaba culpables de todas las cosas que le pasaban a consecuencia de sus malas decisiones. Un día Manuel y su gente habían hecho el mejor trabajo de su vida, pues estos habían dado un gran golpe a un grupo contrario, obteniendo de aquel derramamiento de sangre algunos millones, casas, carros y drogas. Al enterarse, Martín le pidió gran parte de las ganancias. Este no se conformaba con que Manuel se hiciera cargo de sus hijos, de las cuentas de las múltiples cirugías y terapias y de las cuentas de la casa. Martín, lleno de rabia, le juró que se vengaría y todos lo tomamos como una más de su rabieta, pero esta vez no mentía. Manuel se fue muy molesto de la casa y Martín se fue a su habitación, así que yo hice lo mejor que sabía hacer, tomarme un par de pastillas para desconectarme de mi perversa realidad. Muchos dirán que el dinero lo es todo en la vida, pero se equivocan, pues te sabe a mierda después de ver en lo que el dinero te convierte. Desperté pasadas las 4 de la tarde. A una adormilada prendí la televisión mientras me preparaba un té, pero rápido llamó mi atención un boletín informativo de la Policía Federal, donde presentaban a la organización criminal más peligrosa del estado de Jalisco. Quedé en shock al escuchar el nombre, pues se trataba de la célula criminal que dirigía Manuel, mi hijo. Le pedí a Dios que solo su gente fuera la que había sido capturada, pero mis plegarias fueron interrumpidas cuando, amarrado de pies y manos, fue presentado a mi hijo como el líder. Decían que la captura se había llevado a cabo gracias a una llamada anónima, donde los habían alertado que ahí se encontraba Manuel, el jefe de sicarios. En ese momento entendí todo. Martín había cumplido sus amenazas y entregó a su hermano por unos cuantos pesos. Entregó al que se había metido en todo ese mundo de mierda y oscuridad por él. Lamentablemente, mi hijo fue asesinado al llegar a prisión, pues con el paso del tiempo se había hecho de múltiples enemigos, y estos al saber de su llegada lo golpearon hasta matarlo. Sé que se escuchará mal, pues soy su madre, pero estaba preparada para la muerte de mi hijo debido a la vida tan acelerada que vivía. Para lo que no estaba preparada era para verlo morir por boca de su hermano. Martín no lo soportó y pagó para que lo asesinaran. Ahora me he quedado sola y la gran culpa es mía, pues siempre me dejé manipular por mis hijos y se me olvidó que la madre era yo. Hemos llegado al final de este episodio. Agradecería mucho que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Deja tu pulgar arriba y un bonito comentario. Recuerda que en la descripción del video está el link de la página de nuestra querida escritora Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir y no querrás que te lo cuente. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.